Buenas tardes a todos. Hoy, en la sesión de hoy, contamos, y es un honor para la escuela, con Víctor Almonacid Lamelas, que nos va a hablar sobre el funcionamiento electrónico del sector público, la tramitación electrónica de los procedimientos administrativos, identificación y firma electrónica de los interesados, el registro de los apoderamientos, las solicitudes electrónicas, los documentos electrónicos y sus copias y el expediente electrónico. Antes de que comience, quiero decir unas breves palabras de su trayectoria profesional. Víctor Almonacid es un jurista y autor español especializado en Administración Electrónica, Transparencia, Smart City y Derecho de las TIC. Secretario de la Administración Local en categoría superior, máster en Nuevas Tecnologías aplicadas a la Administración Pública. Es vicepresidente y responsable de Nuevas Tecnologías y Transparencia del Consejo General de Cosital. Miembro del equipo técnico de las comisiones de Modernización, Participación Ciudadana y Calidad y de la Sociedad de la Información INNT de la Federación Española de Municipios y Provincias. Es vocal de UDITE, la Federación Europea de Jefes Ejecutivos de Gobiernos Locales, miembro de la RECI, la Red Española de Ciudades Inteligentes, miembro del Grupo de Trabajo del Comité Sectorial para el Documento, Expediente y Archivos Electrónicos de la Administración General del Estado. También es director del Observatorio de la Administración Electrónica y Transparencia de Cosital Network, secretario general del Ayuntamiento de Alzira y director del proyecto Alzira Inteligente. Como autor ha publicado 15 libros, normalmente en la modalidad de coautor-coordinador, así como un centenar de artículos. De sus obras destacamos Hoja de Ruta hacia la Administración Electrónica Local en 2012 y Manual para la Gestión Inteligente del Ayuntamiento en 2014, ambas en la editorial La Ley, así como el ensayo jurídico El Gobierno Abierto, con un nuevo hito en la evolución del Estado social y democrático de derecho, en coauditoría, premiado por el Centro de Estudios Financieros. Más allá de su trabajo en el Ayuntamiento de Alzira, Víctor Almonacid está considerado en la actualidad un destacado influencer como miembro ejecutivo de diversas organizaciones de directivos públicos, Cosital o UDITE, y de entidades locales como la FEMP o la RECI. Como ponente habitual en cursos y jornadas, así como a través de la red, en la defensa de un cambio organizativo y funcional en la administración electrónica, pero sobre todo en la mentalidad de sus responsables y empleados. Lo dicho, es un honor para nosotros contar con él. Espero que podáis aprovechar su ponencia y cuando quieras. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la presentación extensa y amable, ¿no? Porque lo de influencer, las otras cosas más o menos siempre, ¿no? Pero lo de influencer, eso es nuevo, ¿no? Creo que hasta ahora tampoco me lo habían dicho muchas veces. Bien, vamos a desarrollar un poco la temática del programa que me corresponde según el programa del curso, sin perjuicio de que ya lo digo desde el principio, y os invito, de hecho os animo a que participéis para que esto sea más práctico y para que sea más ameno también, más divertido, sobre todo porque estamos en unas horas en las cuales puede que el señor Morfeo le quite protagonismo al señor Almonacid, y entonces eso no es lo que yo deseo que pase, con lo cual, independientemente de que efectivamente tengo un programa, ¿no? Y unos temas a desarrollar, unas cuestiones a desarrollar, cualquier duda y cualquier cuestión que queráis que comentemos, no dudéis, no hace falta que esperéis a que acabe. Podéis preguntar, podéis levantar la mano en cualquier momento, incluso aunque no tenga que ver con lo que estamos hablando, porque yo creo que la finalidad de los cursos hoy en día es que sean útiles, que sean prácticos, no que un señor o que una señora se exhiba durante, en este caso, 3 horas de cuánto sabe, ¿no? O tampoco consiste en decir los artículos de la ley, porque leer sabemos todos. Con lo cual, insisto una vez más, animaros a preguntar, porque seguramente será más práctico, ¿no? Más útil. Bien, yo este soy yo, ya me han presentado. Bien. Cuando hablo de procedimiento electrónico,
sin perjuicio de que obviamente esta charla forma parte de un curso más amplio y para nada quiero solapar las intervenciones de otros compañeros docentes, pero siempre me gusta comenzar, de hecho suelo comenzar por la definición de administración electrónica, ¿no? Porque al fin y al cabo de administración electrónica vamos a hablar, ¿no? Y aunque es cierto que no son sinónimas las expresiones administración electrónica y procedimiento electrónico, porque administración electrónica es un concepto más amplio que procedimiento electrónico y procedimiento electrónico forma parte, entre otros subconceptos, del concepto amplio de administración electrónica, es cierto que las nuevas leyes, las leyes 39 y 40, de las cuales estáis realizando esta formación, dan un paso adelante, de hecho un paso sin precedentes, en pos del procedimiento electrónico. El procedimiento electrónico, insisto, es una parte importante de la administración electrónica y la administración electrónica realmente es el objetivo final a cumplir y a realizar. Y al contrario que otros temas que quizá hay mucha, vamos a decir, puede haber dudas, ¿no? O hay mucha confusión sobre exactamente qué son y qué comprenden. Muy poca gente sabe definir transparencia realmente, ¿no? No es fácil, no es una crítica porque no es fácil. Muy poca gente sabe definir Smart City. Pero administración electrónica, hay una definición oficial, por lo menos, que es la que maneja la Comisión Europea, de la Unión Europea, y es un poco la que va a introducir la clase, ¿no? Y insisto, sin ánimo de salirme del programa, porque no os preocupéis que lo vamos a ver todo, ¿no? Pero fijaos que es el uso de las TIC en las administraciones públicas, ¿no? Esto es un poco lo que ya sabíamos o lo que ya sospechábamos. O sea, de repente las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, de alguna manera penetran en la administración y se usan, por eso dice el uso, se utilizan y de repente somos más tecnológicos, ¿no? Bueno, bien. Hasta ahí creo que todo el mundo, en la cultura popular está esta idea de las TIC o de la tecnología o como le llama algunas personas, las nuevas tecnologías, ¿no? No me gusta utilizar nuevas porque, no sé, algunas no son tan nuevas, ¿no? Como Internet o los móviles, pues tienen ya 15, 20, 25 años. Pero aparte de las TIC hay más cosas, por lo menos según la definición de la Unión Europea. Porque dice, combinado con cambios organizativos. Claro, cambios organizativos lo que indica es que además de esas tecnologías, de esas herramientas, además de que haya un soporte legal, que es el que vamos a analizar, una cobertura legal, a partir de las leyes 39 y 40 y a partir, en el caso de los ayuntamientos, por ejemplo, también de la potestad reglamentaria local que podamos desarrollar, ¿no? Que yo lo recomiendo, ya desde el principio lo recomiendo, aprobar reglamentos y ordenanzas, tanto el reglamento de administración electrónica como cualesquiera normas de adaptación a nuestra, vamos a decir, idiosincrasia. Hay una parte jurídica, por lo tanto, hay una parte tecnológica, que es lo que decía de las TIC, pero hay una parte organizativa. Para implantar la administración electrónica hay que llevar a cabo medidas, emprender acciones, digamos, de recursos humanos, para entendernos. ¿Por qué? Porque tenemos organizaciones diseñadas, concebidas, bueno, a mayor gloria de otras épocas y de otros servicios públicos que quizá ahora mismo no tienen tanto peso, por ejemplo, urbanismo, que nadie piense o que nadie interprete que digo que no es nada importante, sino que es cierto que en otras épocas, hace 15, 20 años, pues era más importante. En el momento que se dimensionaron las organizaciones, pues no se estaba pensando, por ejemplo, en el departamento de informática. Pero ahora tenemos que prestar un servicio público no de los años 90 ni de principios de los 2000, sino del año prácticamente ya 2017. Pero tenemos plantillas organizadas y dimensionadas con arreglo a, vamos a decir, la época de las vacas gordas, para entendernos. Pero claro, son muy importantes los medios, no solo los medios económicos, sino los medios, los recursos humanos. Es difícil implantar el procedimiento electrónico por ejemplo, en un ayuntamiento que sea pequeño, pero no tan pequeño, a lo mejor mediano, pequeño, mediano, y que no tenga informático, porque nunca lo tuvo y tampoco se
¿no? Tampoco se ha hecho una oposición. Es decir, ojo con los cambios organizativos, porque es que son la piedra angular probablemente de la administración electrónica. No todo, vamos a hablar de la ley, pero digo que no todo es la ley, no todo es tampoco el software. También hay que llevar a cabo cambios internos, para dimensionar esta organización que tenemos un poco anticuada, ¿no?, en este sentido. Y lo de las nuevas aptitudes va en la misma dirección. ¿Qué es una nueva aptitud? Pues una aptitud que no tengo o que no tenemos, y como consecuencia de que se adquiere, por ejemplo, se puede adquirir mediante la formación. Por eso es importante también la labor que hace esta casa, ¿no? La formación yo creo que es una cuestión capital en la función pública. Debemos formarnos toda la vida. Uno cuando aprueba la oposición pues se lo sabe todo muy bien, por eso aprueba, pero nosotros no cobramos el sueldo de noviembre de 2016 porque aprobáramos una oposición en 1998. En aquel momento, en el programa del temario de la oposición, ni antes en la carrera o los estudios que tenga cada uno, por ejemplo, no había un tema que fuera el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Pero hoy en día, para trabajar en la Administración, hay que saber lo que es el Esquema Nacional de Interoperabilidad. No solo saber lo que es, sino implantarlo. Pero si nadie nos lo explica, pero se supone que me lo sé, pero yo no me lo aprendí ni en la carrera ni en la oposición. ¿Por qué? Porque ya hace unos cuantos años, no voy a decir cuántos, pero ha llovido ya un poco, entonces no existía esto. He ido desarrollando nuevas capacidades, nuevos conocimientos, nuevas aptitudes. Es que esto es fundamental. Durante toda nuestra carrera tenemos que adaptarnos a lo que es el servicio público en cada momento, ¿no? El servicio público ahora va por aquí. Y luego la finalidad, o sea, esto es instrumental. La administración electrónica no es un capricho. El procedimiento electrónico tampoco es un capricho del legislador. No es que el legislador haya dicho, bueno, hoy me he levantado con el pie izquierdo, voy a hacer una ley que imponga el procedimiento electrónico. No, todo esto es por algo. Aparte de porque hay una evolución social, una evolución tecnológica, también es muy importante lo que viene de Europa. No os penséis que el legislador estatal es tan original, ¿no? Lo normal es que las leyes vengan de una transposición al derecho interno de una directiva europea. Esto es lo normal. Pero es instrumental. Al final, ¿por qué hay que hacer esto? Porque haciéndolo, y haciéndolo bien, haciéndolo mal no, haciéndolo bien, implantando estas TIC, estos cambios organizativos, estas nuevas aptitudes, este procedimiento, el servicio público es mejor. Y si después de implantarlo el servicio público no es mejor, es que no lo hemos hecho bien. A mí a veces me llaman compañeros diciendo, oye, esto del procedimiento electrónico es lo peor del mundo, porque desde que, por ejemplo, desde que tenemos la factura electrónica hay una duplicidad tremenda. Ahora tenemos dos registros de facturas, el electrónico y el físico, y siguen habiendo facturas en el cajón. Y además lo que hay que hacer es, como no tenemos registro electrónico, lo que se hace es la factura electrónica se imprime y se registra y hay que hacer las cosas dos veces y cuesta más y es más faena. Qué malo que es esto de la administración electrónica, ¿no? Y le digo, no, la administración electrónica no es mala. Ahora lo que estáis haciendo es horrible. Lo que estáis haciendo no es la administración electrónica, es que ni se le parece. Lo que estáis haciendo es pues matar moscas a cañonazos. Y lo que estáis haciendo es construir una administración híbrida, una administración mixta, hacéis cosas en papel, cosas en electrónico, además las mismas cosas duplicadas. Claro que eso da más faena. Pero es que lo estáis haciendo mal. Con lo cual es para mejorar. Y si no lo mejoras, pues revisa un poco tu estrategia de implantación porque seguramente no lo estás haciendo bien. Con el fin de mejorar los servicios públicos, con el fin de mejorar también los procesos democráticos. Esto quizás más la parte o la pata de Open Government, bueno, no lo vamos a ver hoy, pero tiene que ver más con el gobierno abierto, la transparencia. Evidentemente, la transparencia tiene una parte también de incorporación de las TIC, ¿no? Transparencia electrónica. Y, bueno, lo de las políticas públicas quizás sea más abstracto, pero quería empezar por aquí porque es una definición que dimensiona muy bien lo que vamos a ver y que, al fin y al cabo,
contextualiza un poco lo que es el procedimiento electrónico. Entra dentro de esto, ¿no? Es una pata más de este taburete. Bueno, esta es un poco la administración que tratamos de evitar. Luego veremos exactamente qué documentos tiene que presentar el interesado, ¿no? Vale, ahora una pequeña introducción, lo intento hacer rápido, antes de entrar en harina de lo que es los hitos de la ley, ¿no? 3 puntos sobre las nuevas leyes que creo que no os han comentado y por eso aprovecho yo mi clase para decirlo. Vale, dice ahí, adiós a Weber. Por cierto, no Weber, no, su apellido no es de origen anglosajón, es Weber. Una pregunta que os hago yo, para que no os durmáis. ¿Quién fue Weber? ¿Alguien lo sabe? Porque deberíais saberlo. Estamos aquí por él, hoy. Bueno, ponéis cara de que lo diga yo. Weber es el padre del procedimiento. Estamos hablando de procedimiento en este curso. Es el padre del procedimiento, del llamado modelo burocrático, pero pensar que la palabra burocracia, que hoy en día tiene connotaciones peyorativas, ¿no? ¿Cuánta burocracia? ¿Cuánto papeleo? ¿Qué lento? ¿Qué? En aquel momento, aquel momento me refiero a principios del siglo XX. De hecho, tan principios como el año 1900. Y en aquel momento Weber lo que hizo es analizar la administración con que se encontró y dijo, uy, esto no, la administración es un poco caciquil, es un poco subjetivo esto, ¿no? Un poco arbitrario. De repente coge la autoridad y dicta una orden o un decreto o un... Aquí falta algo, ¿no? O sea, es demasiado arbitrario. Y entonces dijo, hombre, yo creo que aquí lo que falla son 2 cosas. Lo primero es que incluso los propios funcionarios entre comillas de aquella época, los cargos eran hereditarios, vuestros hijos serían funcionarios, me refiero, si estuviéramos en aquella época, y vuestros nietos y todos. Claro, dice, lo primero es que no son independientes. Luego hay que instaurar un sistema de función pública independiente que no sea, digamos, la voz de su amo. Y lo segundo es que hace falta algo antes de ese dictado, antes de esa resolución, decreto administrativo de la autoridad, algo antes. Algo que sirva para objetivizar, porque es muy subjetivo ahora mismo. Algo que sirva para conformar los elementos de juicio necesarios para que luego igual va a seguir siendo arbitrario, o sea, va a seguir diciendo lo que le dé la gana, pero por lo menos va a tener montado un expediente, ya he utilizado la palabra expediente, que le va a dar elementos de legalidad y elementos de objetividad para dictar una resolución. Y eso le llamo modelo burocrático, pero era el procedimiento administrativo. Sobre todo triunfó en España y Francia, que es lo que conoceréis como modelo continental, y luego el modelo anglosajón, pues bueno, los países del norte de Europa no lo siguieron tanto. ¿Vale? Esta historia os la sabéis. Pero Weber, la historia de Weber no acaba aquí, porque era un tío muy listo y dijo más cosas. Solo eso hubiera sido bastante contribución, pero dijo, aún así yo creo que mi modelo, el modelo burocrático, ahora mismo, sinceramente, creo que es lo que necesita la Administración, pero dentro de unos años será sustituido por otro modelo mejor, estoy seguro. De hecho, como mucho le intuyo, le auguro una vida útil a este modelo de procedimiento de 80 a 85 años. Luego será sustituido por otra cosa, que no sé lo que es. O sea, él no dijo por el procedimiento electrónico, ya solo hubiera faltado eso, ¿no? Hubiera sido no inteligente, sino hubiera tenido dotes sobrenaturales y adivinatorias. No dijo procedimiento electrónico, dijo otra cosa. Pero vendrá otra cosa. Igual que ahora ha venido esto, que yo, pues humildemente, ahí lo dejo. Y pongo aquí, adiós a Weber, a Weber, porque ahora el procedimiento es electrónico, ¿vale? Eso, bueno, va a quedar clarísimo después de la exposición, incluso ya creo que lo tenéis claro. Pero una anécdota que siempre digo en relación a esto es, bueno, aquí veo gente de todas las edades, pero bueno, seguro que la mayoría sabéis de lo que voy a hablar ahora. ¿Habéis visto la película Regreso al futuro? Sí,
de Michael J. Fox, ¿os acordáis, no? Bueno, alguno igual no había ni nacido. Bien, esa película es de 1985. Por cierto, el año en el que más o menos se supone que tenía que haber ¿no? llegado a su fin el modelo burocrático. Él mismo dijo unos 80-85 años. Pues esa película es de 1985 y en esa película viajan primero al pasado y luego viajan al futuro y viajan al año 2015. Que los coches vuelan y, en fin, hay un montón de cosas que luego no se ha cumplido casi nada, pero viajan, de hecho viajan a octubre de 2015, que es la fecha, muy bien, si os estáis riendo es porque lo sabéis. Y es curioso, no deja de ser una anécdota, porque yo creo que Michael J. Fox y el señor este del pelo blanco, al final dijeron, no puede ser, el procedimiento sigue siendo en papel, vamos a viajar al futuro a ver si, por lo menos en 2015, pasa algo para que sea ya electrónico, porque no se está cumpliendo el vaticinio de Weber. Entonces viajaron a octubre de 2015 y se encontraron con la aprobación y con el BOE de las leyes 39 y 40 de 2015. Dijeron, ha habido que ir 30 años en el futuro. Más allá de la broma o de la anécdota, ¿qué quiero decir con esto? Que yo creo que ahora mismo no tiene sentido. O sea, todos los debates sobre si papel o electrónico, todos esos debates tendrían que estar cerrados. Tendrían que estar 31 años cerrados. No porque lo dijera Weber, que también, porque, insisto, era un señor muy listo, sino porque ahora mismo uno, aparte de que está en la administración, también está en el mundo. No hay más que mirar alrededor. Estos niños pequeños, incluso bebés, que serán los administrados del futuro, ¿los imagináis haciendo una cola? ¿Os los imagináis volviendo mañana, o yendo a la otra ventanilla, o yendo a la papelería a hacer una fotocopia y cuando vuelve está cerrada la ventanilla, o yendo al banco a pagar, o yendo de un departamento a otro? Yo no me los imagino. Vale, en segundo lugar, una reflexión más jurídica. Ley de procedimiento del sector público, entre interrogantes. A ver, el legislador, bueno, no siempre es brillante. Voy a ser más fino que de costumbre. El legislador hace cosas bien, hace cosas regular. Yo no comparto, o sea, la ley es la que hay y hay que estudiarse la ley porque es la que está en vigor, ¿vale? Pero una pequeña crítica, vamos a ver. Resulta que tienes una ley que es la Ley 30/92 de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Ahí estaba todo. Una ley muy buena, por cierto. Una ley muy buena que el único problema que tenía, pese a sus sucesivas reformas, es que pues era del 92 y en su época fue una ley muy moderna. No hay más que leer la exposición de motivos que habla de administración única, de cosas que luego le hemos llamado interoperabilidad con el tiempo. Pero una ley que evidentemente necesitaba ya, bueno, ser sustituida por otra. Pero el legislador la sustituye por dos leyes. Una de régimen jurídico y otra de procedimiento. Y cuando le preguntas al legislador, bueno, no le preguntas porque la respuesta sale leyéndote las exposiciones de motivos, pero cuando averiguas por qué el legislador ha actuado así, te enteras de que hacía falta una ley ad intra y una ley ad extra. Y que la ley de régimen jurídico es la ley ad intra porque regula la administración de puertas hacia adentro, el funcionamiento electrónico del sector público, bla, bla, bla. Y luego la ley ad extra, que es la ley de procedimiento, regula las relaciones jurídico-administrativas entre la administración y los ciudadanos y, bueno. Pero yo sigo preguntando, ¿pero esto era realmente necesario? Porque también luego uno coge la ley ad intra, hay cosas ad extra, coge la ley ad extra, hay cosas ad intra, hay cuestiones que están reguladas en las dos, como el archivo electrónico, y cuestiones que no están reguladas en ninguna y que yo echo de menos. Pero sobre todo, esta crítica que acabo de hacer ahora es una crítica pequeña y ahora me voy a la crítica grande. Pero sobre todo, ya que haces dos leyes, no les llames de manera distinta. Resulta que la ley de régimen jurídico es del sector público, bien, pero la ley de procedimientos de las administraciones públicas, ya la hemos liado. Porque, como bien sabéis, no es lo mismo administraciones públicas que sector público. Menos mal que luego el artículo 2 de la ley de procedimiento
de las administraciones públicas, el nomenclator es horrible. Menos mal que el artículo 2 lo arregla cuando lista las entidades a las que es de aplicación, queda muy claro que no es solo a las administraciones públicas, es al sector público. Menos mal, porque con el nombre la habías fastidiado, legislador. O sea, haces dos leyes y encima con ámbitos subjetivos de aplicación distintos. Insisto, luego no es así, porque la metida de pata se ha quedado solo en el nombre. Pero no puede ser que en el año 2016, después de una década de cambio de tendencia, de evolución del derecho administrativo al derecho público, desde la ley de contratos del sector público, ninguna ley es de las administraciones públicas, todas son del sector público y todas tienen un ámbito subjetivo de aplicación, suele ser el artículo 2 o el 3. Leyes como la de transparencia tiene un ámbito subjetivo de aplicación, que es que se aplica hasta la Casa Real, los sindicatos, todo el mundo, y resulta que la de procedimientos solo a las administraciones públicas. Insisto, menos mal, o sea, qué susto cuando uno se lee el título de la ley y qué alivio cuando se lee el artículo 2. Luego, la ley de procedimiento también del sector público. No os quedéis con el título, no es una ley de procedimiento de las administraciones públicas. Se aplica también a esa administración institucional, a esos entes dependientes, desde organismos autónomos, sociedades mercantiles de capital público, entidades públicas empresariales, fundaciones, etcétera. Se aplica. Pero el nombrecito pues lo pone en duda. Y luego, en tercer lugar, he puesto aquí miles de procedimientos versus un solo procedimiento. Vale. Una pregunta que me hacen muchas veces, y es una buena pregunta, es jurídica, es ¿cómo es que una ley básica del Estado, dictada al amparo del 149/18, en el ámbito de sus competencias, bien, pero ¿cómo es que una ley puede modificar, o si es que puede hacerlo, miles de leyes? Alguien dirá, ¿miles? ¿Tantas? A ver, el procedimiento, ¿dónde se regula? No se regula la ley de procedimiento solo. Los procedimientos, mejor dicho, se regulan en un sinfín de leyes sectoriales, autonómicas y estatales, pero sobre todo autonómicas, y no entro ya en las ordenanzas locales, porque entonces ya se multiplica esto por... Ahí se regulan los procedimientos. ¿O acaso el procedimiento para la concesión de una licencia de obras no se regula en la Ley Urbanística de Galicia? Vosotros que sois de aquí. ¿Es ahí donde se regula ese procedimiento o no? No se regula la ley. Antes no se regulaba la ley 30/92, ese procedimiento. O para conceder una subvención no se regulaba la ley 30/92. O para una ayuda de servicios sociales. O hay legislación sectorial de todas las materias, de deporte, de medio ambiente. Me seguís, ¿no? Un poco por dónde voy. Y la pregunta es, entonces ahora esta ley tiene, vamos a decir, la potestas, tiene estos tentáculos tan grandes como para tocar todas y cada una de las leyes sectoriales y normas del Estado, de las comunidades autónomas y de incluso de las entidades locales, y las afecta, las modifica. La respuesta es, en cierto modo, sí, y sin transgredir sus competencias. ¿Por qué? Porque no te está diciendo cuál es el procedimiento para, decía antes una licencia, pues voy a mantenerlo, para conceder o tramitar una solicitud de licencia de obras. No te está diciendo eso. El procedimiento sigue siendo el que la legislación sectorial disponga, con su trámite número 1, su trámite número 2, etcétera, etcétera. Lo que te está diciendo y lo que está, evidentemente, esto sí que lo puede hacer y lo que está haciendo es provocar e imponer un cambio de formato. Un cambio hacia el formato electrónico. Eso sí lo puede hacer una legislación básica. No te está diciendo que donde había que, según la ley urbanística de Galicia, donde había que pedir informe del arquitecto, ahora no hay que pedir nada, hay que pedir informe del aparejador. No te está diciendo eso. Te está diciendo que ese mismo informe, porque ese informe es el que dice la ley y hay que seguir emitiéndolo, te está diciendo que ese informe es electrónico. Eso es lo que te está diciendo. Luego, de alguna manera todavía hay miles de procedimientos, no sé si la expresión miles es exagerada, probablemente no, hay infinidad de procedimientos, pero todos ellos, desde el punto de vista del formato, desde el punto de vista del medio a través del cual
se dictan los actos administrativos, se tramitan los expedientes, se formalizan los documentos. Insisto, ese formato es electrónico. Y en ese sentido, sí que una sola ley, en este caso la Ley 39, que es la que regula el procedimiento, en este caso una sola ley sí que tiene esa capacidad para afectar, insisto, en cuanto al formato, toda la legislación anterior. Queda, de alguna manera, ya tocada, ¿no?, por esa varita de la Ley 39 y, además, sin posibilidad de marcha atrás, ¿no? Vale. Seguimos. Bueno, estamos hablando de esta ley, ¿no? Ahí en el BOE. Bueno, y vamos a repasar un poco ya los puntos de los epígrafes de la clase a través de varios ítems, ¿no? Vamos a aprovechar porque realmente todo lo que teníamos que explicar hoy son cuestiones de procedimiento y luego había una al principio del funcionamiento electrónico del sector público. Realmente el funcionamiento electrónico del sector público está regulado en la Ley 40, en esa ley ad intra que hemos mencionado, y todas las cuestiones de procedimiento, el registro, los documentos, la digitalización, todo esto está en la ley de procedimiento. Pero vamos a aprovechar, lo vamos a explicar todo a través de varios ítems porque realmente cuando uno explica o cuando uno aborda la tramitación del procedimiento, también aborda directa o indirectamente el funcionamiento electrónico del sector público, porque evidentemente es imposible explicar cómo se presenta una solicitud sin explicar que existe una sede electrónica o un registro electrónico, ¿no? ¿Vale? Con lo cual vamos a explicarlo de esta manera, si quieren, original, ¿no? Por lo tanto, decía varios ítems. Vamos a desarrollar hasta 6 ítems, en perjuicio de que cada uno de ellos tiene luego varios apartados. Primero, derechos de las personas. Claro, esta es una de las claves para entender todo lo demás, ¿no? Los derechos de las personas, que por cierto es así como nos llama la ley, nos llama personas, está bien, ¿no? Porque hasta ahora no, toda la legislación administrativa siempre nos ha llamado los españoles, los extranjeros, los ciudadanos, los vecinos, los administrados, el contribuyente, el paciente. Ahora nos llama personas. Bueno, está bastante bien. Somos personas, unos más que otros. Bueno, bien. ¿Y estos derechos cuáles son? Pues hay un listado, es un catálogo de derechos que realmente tampoco es excesivamente novedoso, ni siquiera es más amplio que el catálogo de derechos electrónicos de los ciudadanos, que ese sí que era muy bueno, el del artículo 6 de la Ley 11/2007. La Ley 11/2007 es la otra ley, la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, es la otra ley que deroga la Ley 39, junto con la Ley 30/92 mencionada, y que deroga y que sustituye, ¿no? Esa ley 11/2007, ni que decir tiene que fue pues una ley poco cumplida, poco conocida y ya ha fallecido, ¿no? Está derogada y ha pasado un poco sin pena ni gloria por el ordenamiento jurídico, pero realmente era la primera ley que hablaba del procedimiento electrónico y lo regulaba bastante bien. Lo que pasa es que una buena ley la fastidió el legislador al final cuando dijo, bueno, pues hasta aquí la ley y a partir de ahora, si quieres la cumples y si no, no pasa nada. Eso dice el legislador, bueno, no literalmente. Pero bueno, lo de las disponibilidades presupuestarias, a alguno le sonará. Por eso tanta sorpresa ahora con que el procedimiento sea electrónico, en fin, esto ya viene de antes. Pero lo que quería decir con los derechos de las personas es que ya en esa ley aparecían los derechos y realmente el derecho troncal, el derecho principal a partir del cual podemos entender o podemos explicar todos los demás derechos, la piedra angular de los derechos de las personas es el derecho de optar, el derecho de elegir. ¿Y qué es lo que puede elegir una persona? Cada uno de nosotros, con nuestra chaqueta de ciudadano. Hoy estamos con la chaqueta de funcionarios que hacen formación. Pues elegir el medio a través del cual se dirigen y se relacionan con la Administración. Eso las personas físicas, porque las personas jurídicas ya no tienen tal privilegio. Las personas jurídicas, los entes carentes de personalidad, los profesionales, aunque sean personas físicas colegiados, que son objeto de colegiación,
su profesión, los representantes, que luego hablaremos de los representantes de personas obligadas, y los propios empleados públicos. Con nuestra chaqueta de empleados públicos no tenemos esa opción, pero la mayoría de personas físicas pueden elegir el medio a través del cual se dirigen a la Administración. Y ahora una reflexión muy facilona. Si alguien tiene un derecho, otro alguien tiene una obligación. Si alguien tiene el derecho a relacionarse con su Administración por medios electrónicos, aunque sea una persona en un municipio de 350 personas, si tiene ese derecho, pues no le podemos decir no puede ser, le tenemos que facilitar el ejercicio de ese derecho. El derecho, vamos a decir, primigenio es ese. A partir de ahí, todos los demás derechos que lista la ley en el artículo 13, desde el derecho a solicitar información, derecho de acceso a la información, que es un derecho que además entronca con la ley de transparencia. La ley de procedimiento tiene muy en cuenta la ley de transparencia porque son dos leyes que ambas beben de la misma fuente, y esa fuente se llama CORA. ¿Os suena esto de CORA? El Comité para la Reforma de las Administraciones Públicas. La ley 39, la ley 40, la ley de transparencia, la ley de racionalización, todas esas leyes tienen un mismo origen. Incluso la ley de 2009, ¿no?, la de servicios, la directiva Bolkestein. Se tienen en cuenta las unas a las otras. Y entonces dice, el ciudadano también, o la persona, mejor dicho, tiene derecho de acceso a la información. ¿Con arreglo a qué? Con arreglo a la ley de transparencia. Por cierto, un derecho de acceso a la información, que es un derecho que supera el clásico derecho de acceso a archivos y registros, porque el concepto de información es más amplio que el de expediente o archivo o registro, porque puede haber información que no se contenga en un expediente, que la Administración tiene y el ciudadano pide. Como contrapeso de ese derecho, vamos a decir, de esa mayor transparencia y de esa información, pues la protección de datos, que tampoco hubiera hecho falta mencionarla porque ya está regulada en otras normas, como bien sabéis, pero dice, bueno, y la protección de sus datos de carácter personal. Y luego, un derecho que luego desarrollaremos más, pero que de alguna manera es el paradigma de los derechos de los ciudadanos, sobre todo desde el punto de vista de la exposición de motivos de la ley. La Ley 39/2015 es una ley muy pro ciudadano. Es una ley que, bueno, yo soy crítico con el legislador, como ya podéis ver, pero tengo que decir que es una ley buena. Muchos catedráticos la critican, pero quizá porque no se sienten cómodos con los medios electrónicos. Es una ley que no es perfecta, eso está claro, pero es una ley que incluso puedo decir que se pasa, que nadie lo malinterprete, pero se pasa, digamos, a favor del ciudadano. ¿Vale? Nos pone a las administraciones públicas en un poco entre la espada y la pared, no solo porque no hayamos implantado el procedimiento electrónico, que eso también tiene su punto de crítica, de hecho tiene un importante punto de crítica, sino porque va mucho más allá de lo que algunos, que sí que cumplimos la ley de 2007, pues habíamos llegado, ¿no? Y uno de estos derechos es nada más y nada menos que el derecho de asistencia. El derecho a asistencia en el uso de los medios electrónicos. Este derecho a asistencia supone no solo que el ciudadano tiene derechos relacionados con las plataformas, con medios que hay que poner a su disposición, como decía, el derecho a optar o el derecho a relacionarse por medios electrónicos, sino que la Administración le tiene que ayudar, le tiene que asistir, le tiene que facilitar incluso los medios de identificación y firma. Le tiene que explicar cómo hacerlo, porque la ley te está diciendo, con otras palabras evidentemente, cuidado que no solo tienen derecho a ser electrónicos los ingenieros en telecomunicaciones de 25 años. También las personas de 85 años y, en general, y las personas de carácter rural, como queráis decirlo. Todos. Y si quiere y no puede o no sabe,
la Administración le tiene que ayudar. La Administración, bueno, cuando la ley dice la Administración ya sabéis a quién se está refiriendo. La Administración no existe como ente etéreo, son los funcionarios, que somos el músculo de la Administración. Hay que asistir. Esto pues, puede ser gravoso, sobre todo para determinadas administraciones, pero es un derecho del ciudadano. El ciudadano que diga, yo es que quiero, pero no sé. Y lo que va a pasar incluso más veces, yo es que quiero, pero no puedo, porque en mi casa no hay Internet. ¿Eso puede pasar? Claro que puede pasar. De hecho, esta comunidad autónoma es bastante montañosa y bastante rural, ¿no? ¿Hay casas en las que no hay Internet? Pues sí, hay casas en las que no hay Internet. ¿Esas personas que viven ahí tienen los mismos derechos que el resto? Sí, por el principio de igualdad y porque son personas. Habla de derechos de las personas. Luego, cuidado porque ahí hay una, vamos a decir, una obligación, un derecho potente y una consecuente o correlativa obligación de la Administración a hacer efectivo ese derecho. ¿Vale? A partir de ahí, en cuanto ya esa relación que se va a iniciar por medios electrónicos o no, pero vamos a pensar que es por medios electrónicos, para explicar el siguiente ítem. Le pedimos al ciudadano identificación o firma. Ahí he puesto identity, me sobra un ti, me he dado cuenta ahora. ¿Identificación o firma? Pues hombre, esta cuestión no es baladí. No es baladí y nos afecta también mucho como funcionarios, ¿no? Porque habrá que establecer un poco, habrá que decir qué es lo que necesita el ciudadano para relacionarse con nosotros por medios electrónicos. La ley de procedimiento lo regula. La ley de procedimiento, como siempre digo, tampoco innova tanto. ¿Aquí de dónde se copia? Además, la palabra el verbo es copiar, porque copiar y pegar, bueno, lo que hacemos en ofimática. Hay un reglamento europeo llamado el EIDAS, el Reglamento de Identificación Electrónica y Servicios de Confianza, de 2014, que regula la identificación electrónica de los ciudadanos en el ámbito de la Unión Europea. Hay un trozo que, como si fuera un trozo de un pastel, lo han sacado de un sitio y lo han puesto. La ley de procedimiento incorpora la regulación de este reglamento europeo en cuanto a identificación y firma. Claro, el reglamento es cierto que el reglamento es mucho más potente, el reglamento va más allá porque regula cuestiones a las que aún no hemos llegado, pero llegaremos, como la firma electrónica en nube o como la firma biométrica. O sea, es decir, yo no tengo ninguna duda que de aquí a 5 o 10 años el ciudadano se identificará para relacionarse con la Administración con su firma biométrica. La firma biométrica, por decir algo de la firma biométrica en un minuto, tiene dos estadios, digamos, dos fases. La primera es, para que la visualicéis, la que hacemos en el Corte Inglés cuando pagamos con la tarjeta. Es una firma manuscrita sobre un soporte electrónico, sobre una tablet, por ejemplo. Esto algunas oficinas de atención ciudadana de algunos ayuntamientos ya lo tienen. Pero la siguiente fase es, por ejemplo, la huella dactilar. Esto tampoco es que sea ciencia ficción, porque incluso alguna de las personas que estáis aquí seguro que su administración tiene como sistema de fichaje el sistema por huella. ¿Sí o no? ¿Alguien lo tiene? Sí. No. Nadie. Bueno, pues entonces imaginaos una película de estas de espías, o de James Bond, o de Bourne, ¿no? De estas que tiene que entrar en una caja fuerte o en un sitio inaccesible, y lo primero que hace es darle en la cabeza al vigilante jurado, un tío de 2 metros y tal, y luego, que es muy poco inteligente, porque luego lo tiene que arrastrar hasta donde está y entonces luego le coge la mano y le hace, o le corta el dedo, a veces le corta el dedo, y con el dedo abre o bien le acerca la cabeza, lo coge de los pelos, le acerca la cabeza, le abre el ojo y abre con el iris. Eso es identificación biométrica. ¿Es ciencia ficción? No, es que ya existe en el mundo. ¿Vale? Y eso sí que es imposible de falsear. O sea, nadie tiene mi huella dactilar, más que yo. No hay 2 personas en el mundo que tengan los mismos datos biométricos. Esto ya se regula en el Reglamento Europeo 2014. La ley 39 no va tan lejos, pero sí que te dice, a ver, como mínimo reconoce que existe otra cosa distinta de la firma electrónica, que es la identificación. ¿Por qué? Porque las relaciones electrónicas no hace falta mimetizar
un poco vamos a decir, la cultura o los formalismos del papel. Una firma en papel significa muchas cosas. Significa firmar, significa identificar, significa manifestar el consentimiento, la voluntad. Pero para entrar yo en una plataforma, por ejemplo, vosotros sois usuarios de la banca electrónica, a que no entráis con la firma electrónica, porque entráis con identificación y no firma. Normalmente os va a pedir o usuario y contraseña o el DNI más un PIN. Pero es que me puedo ir a la administración incluso. En junio presentaríais la renta, la declaración de la renta, esa cosa tan desagradable que hay que hacer una vez al año. Bueno, seguro que a alguno le sale a devolver, eso es genial. Pero la renta hace años ya que se presenta por medios electrónicos. ¿Firmáis la declaración de la renta con firma electrónica? Cuidado, se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer. Quien puede lo más, puede lo menos. La firma electrónica también te identifica. Pero no siempre hace falta una firma para realizar un trámite administrativo, en este caso, porque presentar la renta es un trámite administrativo, claramente, es un impuesto. Pero entramos en la agencia tributaria también con usuario, contraseña, con nuestro DNI y la casilla 270 de la renta anterior. No me acuerdo qué casilla es. Un dato que se supone que solo sabes tú o quien tú quieres que lo sepa. En el caso de la agencia tributaria, también es cierto, siempre va un poco, vamos a decir, un poco mucho más adelantada que el resto, también lo tiene más fácil. Es una administración que se dedica solo a una cosa y además una cosa que a todos nos interesa, estar a bien con la Hacienda, ¿no? Con la agencia tributaria. Otro día me preguntaron, bueno, pero esto no se puede falsificar, y si alguien entra en la sede electrónica de Hacienda haciéndose pasar por mí. Digo, hombre, si entra haciéndose pasar por mí y me paga el impuesto, tampoco pasa nada, ¿no? Es decir, esa suplantación de identidad no me molesta. A ver, es algo que no es imposible, eso también, o sea, hablando un poco en serio, pero en todo caso la identificación electrónica siempre va a ser más segura que la firma manuscrita. Mi firma manuscrita, de hecho, aunque cada vez hago menos, en su momento, claro, como secretario de ayuntamiento llegué a firmar toneladas de papeles todos los días, pero la verdad es que mi firma es súper fácil de falsificar. Es un caracolito que lo puede hacer un niño de 7 años, pero mejor que yo. Un caracolito es, pam. Claro, eso sí que es falsificable, ¿no? Ahí sí que puede haber problemas de falsificación y de suplantación. Claro, la ley es cierto que dice identificación y firma, pero, o sea, las dos, pero luego se queda corta, da un paso tímido hacia, vamos a decir, la generalización de la identificación. Y digo tímido porque hubiera sido más deseable, en tanto en cuanto la administración electrónica, si tiene alguna gracia para el ciudadano, es que es más ágil, más rápida, le ahorra desplazamientos, le ahorra problemas. Pero claro, si vamos hacia sistemas que sí o sí te piden la firma electrónica, que ya no puedes entrar desde el móvil, porque en el móvil sí que te puedes identificar. Ahora, firmar desde el móvil no es que sea imposible, pero es más complicado. Te obliga a irte al PC, tener un lector de tarjetas, tener una tarjeta, un DNI electrónico, saber el PIN, tener el Java, complicado. No es esa la finalidad. ¿Os acordáis lo que he dicho al principio? Es para mejorar. Si al final la administración electrónica es más, o la tramitación electrónica es más difícil que la del papel, la gente va a seguir prefiriendo hacer una cola. Ahora, si la gente puede estar en el tren los 20 minutos que necesita para llegar al trabajo, y en esos 20 minutos, o en los 7 minutos que duran los anuncios en las películas de Antena 3, en esos 7 minutos puedes hacer un trámite electrónico desde el sofá y desde tu tablet o desde tu móvil, entonces es fácil. Y entonces es usable. La usabilidad es muy importante. Luego la identificación electrónica le daría más usabilidad. Y decía que la ley da un paso tímido en favor de la identificación electrónica porque luego después de decir que valen las dos te dice, pero bueno, vamos a ver, hay determinadas cosas, entre comillas, importantes que solo vale la firma. Presentar una instancia, eso se hace muchas veces. Presentar un recurso, renunciar a un derecho, claro, la mayoría de cosas.
y las más importantes. Luego también es cierto que la ley se contradice porque en el artículo 66, cuando habla del inicio del procedimiento, vamos a decir, los requisitos formales de la instancia, cuando es electrónica te dice la firma o, en su caso, la identificación. ¿No habías dicho que para presentar una instancia solo la firma? Hay un poco de contradicción en ese sentido, pero bueno, parece ser que la firma sigue siendo necesaria para la mayoría de trámites. Eso sí, la identificación la veo mucho más clara para relaciones, vamos a decir, informales, relaciones de participación ciudadana. Todo esto que también es administración electrónica, pero que ya se sale del procedimiento electrónico y que, por tanto, no vamos a desarrollar. Pero sí que es cierto que la identificación electrónica pues, es el futuro. De hecho, ya el Estado lo ha reconocido, porque después de dictar la ley desarrolló el proyecto clave. El proyecto clave, no sé si os suena, la A es una arroba, clave, ¿no? Claves concertadas. Realmente yo, hablando con ellos, con la gente del Estado, que tengo mucha relación, precisamente por el grupo de trabajo que estamos con el documento y el archivo electrónico, yo les pregunto, porque soy muy preguntón, porque soy muy curioso también, digo, ¿esto realmente, el sistema de clave, vais detrás de un sistema mixto? O sea, es decir, esto es más que una identificación. Realmente esto va a acabar sustituyendo a la firma, para que el ciudadano se dé de alta en este servicio y ya no haga falta que firme electrónicamente. Y me reconocieron que sí, me reconocieron que era un tertium genus, un término medio, era como una firma, perdón, como una identificación ya muy cualificada, muy fehaciente, porque el Estado en el sistema clave le da esa, le da esa categoría, avala el sistema. Es un servicio que tiene el Estado para los ciudadanos, en este caso no para las administraciones, es el ciudadano el que tiene que darse de alta en clave. Entráis en la página web, podéis entrar desde el Ministerio de Hacienda, desde la Agencia Tributaria, y si no, poner en Google alta de clave. Es decir, por si sentís curiosidad. Y ahí tenéis, para saber lo que es clave. Si os dais de alta, genial, como ciudadanos, y si no, pues no pasa nada. Pero es el ayuntamiento o la administración, porque es un servicio del Estado, el que tiene que decir si eso, el que tiene que validar también para sus propias relaciones jurídico-administrativas, el que tiene que validar clave, o sea, para relacionarse conmigo, para relacionarse con mi ayuntamiento, ¿acepto esto? Pues hay que decirlo. ¿Dónde se dice? Pues en una norma, evidentemente, con rango reglamentario o en una disposición, preferiblemente en una norma con rango reglamentario. Por ejemplo, en el hipotético reglamento del registro, ¿vale? O de la Oficina de Asistencia en materia de registro. Y si no, pues en alguna norma de organización, en fin. Reglamentos tenemos muchos. Pero hay que decirlo. ¿Vale? Sobre esto, bueno, podría decir alguna cosa más, pero quiero ir rápido. Vale, tercer hito. La actuación por medio de representante. Esto es importante ahora. ¿Vale? La actuación por medio de representante no es una novedad de la ley, no es una novedad de la Ley 39/2015, porque aparecía, si no recuerdo mal, en el artículo 32 de la Ley 30/92, pero de alguna manera vamos a decir, el propio avance de las relaciones electrónicas, de las relaciones jurídico-administrativas electrónicas, le da un protagonismo muchísimo mayor al representante. De hecho, lo normal, y lo veréis, y esto lo vais a ver, lo normal va a ser que, o lo frecuente, no sé si más frecuente que lo otro, pero vais a ver muchos representantes a partir de ahora. Muchas personas que representan a otras. ¿Por qué? Porque vamos a decir, los representantes profesionales, abogados, asesores fiscales, gestores administrativos, los representantes profesionales tienen un nicho de mercado con esto. Les interesa. Dicho lo cual, pues es decir, cualquier persona puede representar a cualquier persona, ¿vale? No es un coto cerrado. La representación no es solo para las personas que se dedican profesionalmente, ¿no?, a gestionar los asuntos de otros. Yo puedo representar a mi hermano o yo qué sé, o cualquiera de vosotros puede representar a un amigo.
Pero sí que es cierto que en el ámbito profesional tiene sentido, o sea, antes que era un representante antes era o bien alguien que entendía más de derecho que tú y te leía los documentos administrativos, te los traducía, ¿no?, y te orientaba sobre los pasos a seguir, por ejemplo, presentar un recurso, o bien directamente alguien que se comía una cola en lugar de ti. Decía, mira, tengo un representante, que vaya él ahí a la administración y se tire toda la mañana y perdiendo el tiempo. Para eso sirve. Pero ahora el representante, si es medianamente habilidoso en el uso de los medios electrónicos, si se maneja, pues evidentemente va a poder, es el primer interesado porque va a poder gestionar más asuntos de más representados. Les va a interesar. Todos estos asesores fiscales, asesores jurídicos, gestores administrativos, etcétera, les va a interesar. Aparte de que alguno de ellos es el representante de una persona jurídica, por ejemplo, que en ese caso tiene que utilizar los medios electrónicos, sí o sí, pero lo que quiero decir con esto es que el auge, o bien por imperatividad o bien por voluntariedad, de los medios electrónicos va a hacer que cada vez más personas, una persona, por ejemplo, que no se maneja bien por medios electrónicos, pero que está obligada. Decimos las empresas, pero no siempre las empresas son Telefónica o el Corte Inglés. Una SL pequeñita está obligada a relacionarse por medios electrónicos. Pues mira, resulta que tiene un asesor fiscal que a lo mejor es la persona ideal para que le haga los trámites electrónicos. Pero a los efectos de la Administración, o sea, ¿qué es lo que tiene que hacer la Administración? La Administración tiene que disponer de un registro de apoderamientos. Debéis tener un registro de apoderamientos o bien por adhesión, o sea, podéis adheriros al del Estado. ¿Un registro de apoderamientos qué es? Pues es como una base de datos donde aparecen los representantes, los representados de cada representante. Lo normal será que cada representante tenga más de un representado y, muy importante, el ámbito de la representación. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo una persona que tiene poderes de representación, digamos, el más amplio posible, puede realizar cualquier trámite de cualquier procedimiento representando a esta persona, física o jurídica, que no un poder concreto ad hoc de representación para una cuestión, solo eso y nada más. Es importante el ámbito de la representación. Y luego también, evidentemente, el representante, o sea, para darlo de alta en el registro de apoderamientos, tiene que presentarnos, o bien presencialmente o bien por medios electrónicos, porque existe también el Apudacta electrónico. Tiene que presentarnos por alguno de los medios que permite la ley sus poderes de representación. Puede ser desde una escritura de una empresa que sus estatutos le otorgan esos poderes, hasta un documento exprofeso hecho para esto, o cualquier bastanteo de poderes, o sea, cualquier acreditación de que esa persona representa al interesado, ¿no? O al interesado en cada procedimiento. ¿Vale? Quedaos con la idea también del registro de apoderamientos como uno de los ítems, una de las tareas que tenemos que llevar a cabo, que tenemos que tener, pero esto yo creo que va a ir a más, ¿no? Esto va a ser, entiendo que va a ser más importante. Bueno. Sí, adelante, sí. ¿Al revés? Perdón, al revés.
Bueno, yo no sé si es un paso atrás. Yo creo que es una evolución, es una tendencia. O sea, lo que tengo claro es que hay muchas personas que, o bien por comodidad, o bien porque están obligadas a relacionarse por medios electrónicos, van a preferir que lo haga otro en su lugar. Si tienes la suerte de tener un sobrino habilidoso, pues se lo vas a encargar al sobrino y te lo hace gratis. Si no, fíjate, yo recuerdo cuando en el ayuntamiento hicimos la gestión del cambio hacia la factura electrónica, que la hicimos en 2010, es decir, mucho antes que la ley de impulso a la factura electrónica. Nosotros hacemos formación no solo a los empleados públicos, sino también a los ciudadanos y a los usuarios. Entonces hicimos una formación a los proveedores para enseñarles a presentar la factura electrónica en lo que entonces era nuestro FACE. Hicimos un portal del proveedor. Y entonces, allí fue mucha gente. Algunos se enteraron a la primera, a otros les costó un poco más, es normal. Y al final me acuerdo que yo les acabé diciendo, vamos a ver, y de todas formas no se preocupen. No se preocupen porque ustedes seguro que tienen un asesor, incluso el típico señor de un bar, que por razones fiscales le han constituido en SL, pero bueno, usted tiene un asesor, alguien que le presenta el IVA y todos estos, lo que dices tú, un gestor, ¿no? Que antes se llamaba, bueno, aún creo que se le llama el gestor. Y dígale, o sea, que lo haga él. Que lo haga él y que no le cobre más o se va a otro, ¿no? Al final, sería un paso atrás si no hubiera posibilidad humana de gestionarlo por parte de la persona sin el representante. Yo lo que veo es que va a ser una tendencia, pero también cada persona, cada uno de nosotros, que como bien indicas, nos manejamos relativamente bien en los servicios electrónicos privados, pues lo normal es que uno no necesite representante. Yo lo que veo es que se va a utilizar más la figura del representante. Creo que ellos tienen un nicho de mercado con la obligatoriedad de algunas personas. Por ejemplo, no solo personas jurídicas, las comunidades de propietarios están obligadas a relacionarse por medios electrónicos. Esto el otro día lo dije en el Colegio de Abogados de Elche, ¿no? Y me dijeron, claro, porque algún abogado llevaba a comunidades de propietarios y me dijeron, pero nosotros no somos el representante de la comunidad de propietarios, el representante es el presidente de la finca o el presidente de la comunidad. Y mi contestación fue, el representante a todos los efectos es el presidente, pero el representante a los efectos de la ley de procedimiento, sin ninguna duda, es el administrador de fincas, el abogado o la persona que... y valga el juego de palabras, el presentante es el representante. Para la Administración el que presenta es el que representa. Si nosotros por comodidad delegamos esa presentación en otra persona, pues no estamos obligados a hacerlo. Quiero decir, también habrá gente que pague a gusto ese dinero y luego habrá gente pues que, digamos, se espabile, por así decirlo, y aprenda a hacerlo y no le haga falta recurrir al representante, ¿no? Creo que habrá de todo. Vale, luego el cuarto punto sería la documentación a presentar. Si os fijáis, vamos avanzando, cada vez estamos más cerca del expediente. Estamos ya acercándonos casi ya al registro, ¿no? A la sede electrónica y al registro electrónico. Bueno, pues el dibujito es muy significativo. El dibujito lo que significa es que va un señor con un sobre y lo está empujando ahí de alguna manera para meterlo en el sistema, con lo cual ya... Casi con esto adelanto lo de la digitalización, pero lo voy a decir después, lo de la digitalización. Pero claro, ahora mismo en cuanto a documentos a presentar, vuelvo a decir que la ley es una ley muy pro ciudadano, es una ley que está pensando todo el tiempo en la simplificación, en la menor molestia, en que el ciudadano pues esté tranquilo, no tenga que, en fin, no tenga que llevarse un mal rato, por así decirlo, que me parece bien, que conste que me parece bien. Pero es cierto que a nosotros nos obliga un gran cambio, sobre todo a quienes no estén demasiado adelantados en cuanto a la implantación del procedimiento electrónico. Y aquí varias cuestiones a destacar. Claro, en primer lugar, varias, y trato de ser sintético. En primer lugar, la ley dice claramente, pero clarísimamente, que el ciudadano no debe presentar ningún documento que no lo exija una norma. Alguien dirá, normal. Ya, pero ¿ahora mismo estamos pidiendo documentos que no exigen las normas?
Yo, si queréis, contesto por vosotros. Sí. ¿Estáis pidiendo fotocopia del DNI a vuestros ciudadanos? Venga, despertad. Aquí no nos ve nadie, ¿no? Esto solo está grabándose con la cámara y tal, o sea que podéis decirlo. Sí. No. ¿No pedís fotocopia del DNI? Sí, no, sí, no. Bueno, pues algunos sí. Pero claro, ahora un desafío jurídico. ¿En qué artículo de qué norma me dice a mí que le tengo que pedir al ciudadano una fotocopia del DNI? A ver quién se lo sabe. Bueno, por ahorrar tiempo, en ninguno. En ninguno. Es decir, por si acaso estáis pensando ahí, os sale ya humo de la cabeza, en ningún artículo, en ninguna norma, dice que haya que pedir fotocopia del DNI. Esto también lo dije hace poco en un sitio, ya no me acuerdo dónde, la verdad es que no me acuerdo dónde lo dije, pero sí que me acuerdo de la persona que intervino y dice, perdona, lo exigen las bases de la convocatoria de la oposición. La base 3 de las bases, digo, ya, bien, bien. Pero es que esas bases las has hecho tú o las ha hecho tu departamento de recursos. Esas bases también tenéis que empezar a adaptarlas a... Hombre, claro, si te inventas una norma que lo pida, no tienes que pedirlo. ¿Vale? Hay una cuestión que, evidentemente, pues no es el objeto de la clase de hoy, pero que a nivel práctico es muy importante y que hay que hacer, que es la reingeniería de procedimientos. La catalogación de los expedientes, ¿vale? Y esto es como un lavado de cara que uno hace con los expedientes. Hay que revisar todo lo que tenemos y hay que adaptarlo a la ley, porque antes de electronificar el expediente lo que hay que hacer es ese lavado de cara, esa catalogación y sobre todo esa actualización. ¿Está actualizado el expediente? Digo en papel, todavía en papel, antes de introducirlo en el sistema, en ese gestor de expedientes. ¿Está actualizado a la ley sectorial en cada caso y sobre todo está actualizado a la ley de procedimiento? En esos documentos adjuntos a la instancia principal, esto que incluso lo hemos llegado a publicar en la sede electrónica para dar información, para pedir no sé qué, por ejemplo la licencia de obras, o para pedir, mejor todavía, una subvención. La subvención, como va a pedir dinero, lo machacamos a papeles. Tiene que traer esto. Ese catálogo, ese listado de documentos hay que actualizarlo con arreglo a la ley. Porque ahora os digo otra. Decía, no hay que pedir un documento que no aparezca en la ley. Insisto, otra. ¿Estáis pidiendo certificado de empadronamiento, los ayuntamientos, a vuestros propios ciudadanos? Bueno, veo que sois un foro tímido, y entonces no, tampoco. Pero si lo estáis haciendo, no lo debéis hacer. Porque otra cosa que, igual que pedir, por ejemplo, para una subvención, certificado de estar al corriente de las obligaciones con la Hacienda municipal. Un día el ciudadano va a decir, ¿y usted no sabe si yo le debo dinero? ¿Me pide a mí un certificado? ¿O usted no sabe si yo estoy empadronado? ¿Me pide un certificado de empadronamiento? Además, esto lo hace el ayuntamiento. ¿Quién es el ayuntamiento? ¿Es usted? ¿Podría pedirlo, no? ¿Perdón? Pedirlo a la comunidad autónoma, podría pedir el certificado. Vale, ahora voy a eso, a otras administraciones. Todavía seguimos dentro de nuestra administración. Todavía seguimos dentro de nuestra administración. O sea, es decir, si algún día vamos a ser interoperables, es decir, todas las administraciones públicas, lo primero que tenemos que hacer es ser interoperables de puertas hacia adentro. ¿Cómo no somos capaces de recabar del departamento de padrón un certificado? Recabar, si es que hace falta. Si no, lo compruebo en el sistema. Pero tiene que ir el señor a otro departamento, no a eso hable con don Pepe Pérez de Padrón. Bueno, da igual, no hace falta que vaya porque creo que está de vacaciones. Y vuelva usted mañana. No, se lo dijo Larra en plan broma y ya, en plan broma y hace ya bastantes años. No hay, y dice la ley, no hay que pedir un documento que se origine en una administración pública. No es obligatorio pedirlo, claro, tendría que haber empezado diciendo que se origine en tu propia administración pública y luego ya veremos en otras, pero como mínimo no pidas un papel que hagas tú.
no pidas un papel que hagas tú. O sea, es decir, la ley, el legislador, que es muy ingenuo, bien intencionado pero ingenuo, ni se plantea, el legislador dice, bueno, esto ya estaba en la ley 30/92, ahora mismo ni me planteo el principio este, que es un derecho también del ciudadano, insisto, desde el año 92, este derecho a no presentar 2 veces el mismo papel. Y el legislador dice, hombre, por supuestísimo que eso se está cumpliendo, que la administración no pide, las distintas administraciones no piden 2 veces el mismo papel. Dice, pero como eso ya se ha cumplido, vamos a dar un paso más. No es que no haya que presentar 2 veces el mismo papel, o sea, no es que no haya que presentar un documento en el Ayuntamiento de Santiago que yo presenté una vez en la Comunidad de Madrid. Eso, por supuestísimo, se está cumpliendo, eso dice el legislador. Es que no hay que presentar, y en consecuencia la Administración no debe pedir ningún documento que se origine en una administración pública. Y decía yo, empezando por la tuya, y ahora le contesto a la compañera, o sea, ni en otra administración pública. Ni en otra administración pública porque yo que soy administración, puedo recabar ese documento en nombre del ciudadano, con su consentimiento. También yo creo que la ley también deja claro que sin ese consentimiento tampoco pasa nada, porque hay un consentimiento tácito porque eso se redunda en beneficio del ciudadano. Luego, ese certificado de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social o de estar al corriente de sus obligaciones con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, o un documento de catastro, o un documento de tráfico, o un documento de cualquier entidad pública que tiene sus propias ventanillas electrónicas, la Administración tramitadora debe recabar. La palabra es recabar. Tiene que, de alguna manera, valga la expresión muy gráfica, cogerlo e incorporarlo a ese expediente. ¿A ti te hace falta? Pues cógelo. Cógelo no, bueno, tramítalo. Porque lo del cógelo sería la fase siguiente. De hecho, la Ley 40, la Ley de Régimen Jurídico, es una ley muy adelantada y regula una cosa, regula las relaciones interadministrativas de una manera, vamos a decir, adelantada en el tiempo. Porque hay 3 momentos temporales. Estamos a caballo entre el 1 y el 2, y la Ley 40 regula el 3. ¿Cuál es el 1? El 1 es lo que muchos todavía están haciendo. Un oficio dirigido a delegación de gobierno para remitir o para solicitar, y lo firma el alcalde y lo firma el otro, correo para aquí, correo para allí. Esa es la fase 1. La fase 2 es un poco la que estaba diciendo. La fase 2 es que el funcionario tramitador, de alguna manera, con el consentimiento del ciudadano y para tramitar un expediente en el cual le hace falta ese documento, entra en una plataforma electrónica de otra administración pública y gestiona, tramita, recaba un documento que le hace falta porque, según la ley, si no lo pidiera la ley no haría falta, pero sí, este sí que hace falta. Pero la ley dice, usted no es la Administración, pues ese documento es de la Administración. Esa es la fase 2, que tampoco hemos llegado. Y la fase 3 es lo que la Ley 40 llama el acceso. El acceso sí que es esto que dije de coger. O sea, el acceso es que la Ley 40, en un mundo ideal, se imagina en los sistemas, el sistema, vamos a decir, de datos de las distintas administraciones públicas, se lo imagina como una especie de intranet gigantesca donde todos los datos están a disposición de todos. Y que las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, en tanto en cuanto necesiten el acceso a esos datos, pueden acceder, valga la redundancia, y entonces ya no es tramitarlo, y ya no es simplemente que lo tomo porque está ahí en esa, he dicho intranet, creo que es la palabra gráfica, ¿no? Es como mejor se entiende. Eso lo regula ya la ley 40. Pero de momento nos tenemos que conformar con hacer esa gestión electrónica. O sea, recabamos los documentos a través de los servicios electrónicos de otras administraciones públicas en nombre del ciudadano. Luego el ciudadano, desde su óptica, ya no lo tiene que presentar. Pero ese documento sigue siendo necesario para acompañar a la instancia o a la solicitud o porque ese procedimiento lo pide. Lo recabamos en su nombre. ¿Vale? Pero para esto es imprescindible trabajar en formatos normalizados
homogéneos. Esto es la interoperabilidad, esto es el esquema nacional de interoperabilidad, que está ahí muerto de risa en un Real Decreto 4/2010, que daba un plazo generosísimo de 48 meses, es decir, 4 años para ser cumplido. Ya pasó, porque este plazo pasó en enero de 2014, y yo no veo que esté muy implantado el esquema nacional de interoperabilidad, pero es que es la clave. Al final, cuando uno lee la nueva ley, cuando uno intenta aplicar la nueva ley, se acuerda de todas estas cosas. Esto que estoy diciendo ahora de recabar documentos en nombre del ciudadano no se puede hacer sin interoperabilidad. Salvo que pidamos el documento, yo qué sé, por correo electrónico y nos envíen un PDF, pero claro, eso no se puede trabajar con eso. Eso no es administración electrónica. Ya lo dije al principio. Cuando supone tantas duplicidades, molestias, no. ¿Vale? Esto es la interoperabilidad, el que los sistemas estén interconectados y trabajen todas las administraciones en formatos interoperables, normalizados, seguros. De ahí la conexión con el Esquema Nacional de Seguridad. Pero esto de los documentos, cada vez van a presentar menos documentos los ciudadanos. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque los ciudadanos, según la ley, entre lo que no tienen que presentar porque no hay ninguna norma que lo pida, y lo que no tienen que presentar porque sí tendrían que presentarlo, pero la Administración actúa en este caso como de representante, como el representante que dije antes, pero vamos a decir interno. Lo recaba en su nombre. Claro, esto ya estoy metiéndome un poco en el terreno de las oficinas de asistencia en materia de registro, del registro, que lo voy a explicar a continuación. Y claro, el registro, vamos a hacer ya casi el descanso. Digo una cosita y hacemos la pausa. La asistencia, que decía antes que hay un derecho de asistencia, tiene que ver también con esto. Es una de las manifestaciones de la asistencia. Es decir, yo soy el funcionario y usted le asisto. Para que le pueda asistir y, sobre todo, recabar esos documentos en nombre del ciudadano, tiene que constar en un registro de funcionarios habilitados, que es otra de estas bases de datos o herramientas, documentos que hemos de tener. No confundir el registro de funcionarios habilitados en materia de asistencia con el registro de funcionarios habilitados en materia de digitalización, que lo explicaré después. Dicho lo cual, y aunque la ley regula los dos y cada uno está para una cosa, yo en el ámbito de la administración local, sobre todo de ayuntamientos y de organizaciones pequeños, yo los unificaría. No tiene sentido. O sea, el Estado de todo esto tiene herramientas, ¿vale? Cada vez que digo que hay que tener esto, hay que tener lo otro, no penséis que hay que gastarse el dinero, o sí, cada uno lo puede decidir, pero hay una herramienta que se llama Apodera, otra que se llama Habilita. Son herramientas del Estado, ¿no?, que tiene publicadas en el catálogo de servicios de la Administración Digital. Lo digo en voz alta por si a alguien le interesa. Esto está publicado desde abril de este año, de 2016, una serie de servicios que tiene el Estado, que en realidad los concibió para sí mismo, pero que son de adhesión voluntaria y en principio gratuita para otras entidades, administraciones públicas. Y decía que, aún así, yo entiendo que debemos tener un registro de funcionarios habilitados. En el mismo registro pueden estar los habilitados, normalmente van a ser los funcionarios de asistencia en materia de registro, los funcionarios de atención ciudadana, para entendernos. Ahora harán esto, otra vez harán lo otro de la digitalización. No tiene sentido tener dos registros, ¿vale? Salvo, insisto, que la organización sea más grande. Hacemos aquí lo dejamos aquí. Una pausita de 15 minutos. 20 minutos más o menos, como siempre, sobre y cuarto y 10 y cuarto, por aquí otra vez, ¿vale? Muy bien, pues ahora sí.